tengan todos ustedes. Es un orgullo para la Fundación Aguirre Azuela Chávez Jauregui Pro Derechos Humanos y para la revista Tiempo de Derechos contar en este día con la presencia de la magistrada presidenta del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca, la magistrada Berenice Ramírez Jiménez, quien, además de ser mi paisana, lo cual me llena de mucho orgullo, me llena todavía de más orgullo porque es la primera mujer designada como presidenta en ese Tribunal Superior de Justicia en toda su historia por este periodo de 4 años. Magistrada, sea usted bienvenida. Y pues para empezar con nuestra entrevista nos gustaría preguntarle, ¿qué significa que una mujer llegue a la presidencia del Tribunal Superior de Justicia en Oaxaca? Hola, ¿qué tal? Pues primero que nada, buenos días a todos, buenos días a todos los que nos escuchan y para mí también es un gusto estar con ustedes y sobre todo tener enfrente o en las pantallas a un oaxaqueño también y eso nos llena de orgullo. Pues bueno, ser la primera mujer electa para un periodo de 4 años representa pues de verdad que un reto, sobre todo en este tiempo que efectivamente es un tiempo para las mujeres, pero también es una lucha, ¿no? Es una lucha histórica que se ha llevado alrededor de mucho, mucho tiempo y a lo mejor lo que antes era a lo mejor un sueño para muchas mujeres, hoy en día es una realidad para muchas de nosotros también. Entonces, esto es un reto, es una gran responsabilidad y sobre todo me he encontrado con algunas mujeres que nos dicen, qué padre, ¿no? Qué padre que esté una mujer, qué padre que se hayan podido romper los techos de cristal, qué ilusión también como mujer poder crear y sobre todo poder ver con estos lentes, decimos también estos lentes de juzgar con perspectiva de género, juzgar con sensibilidad también. Yo no digo que los hombres sean no sensibles, pero creo que somos un poquito más sensibles las mujeres, ¿verdad? Entonces, claro, o sea, yo no digo que hemos podido hacerlo solas tampoco, porque esta es una lucha que también los hombres han tenido a bien y también ellos han ayudado a que nosotros lleguemos a tener cargos en el servicio público. Entonces, antes que nada, yo digo que es un reto, es una gran responsabilidad y también es fuente o soy fuente de inspiración para muchas mujeres que tienen un sueño y además que juntas podemos trabajar en beneficio y luchar en beneficio de otras mujeres. Claro, es innegable que existe una sensibilidad distinta entre hombres y mujeres, y eso ayuda, aporta una visión muy distinta a la que tradicionalmente tendríamos nosotros, simple y sencillamente porque quizás no somos víctimas de muchas circunstancias que ustedes sí, lo cual les da todavía una mayor certeza de esos problemas que enfrentan. Y seguramente eso forma su visión, forma su agenda, su proyecto de trabajo. Entonces, no sé si pudiera comunicarnos o contarnos un poquito de más. ¿Cómo permea o cómo implementa esta perspectiva de género en su agenda, en su proyecto de tribunal? Pues bueno, lo que podemos hacer como mujeres, efectivamente, ¿no? Lo primero que hicimos dentro del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca, pero antes de empezar como presidenta, hicimos algunas resoluciones muy significativas en la sala donde yo era presidenta y también la sala que antes había integrado, ¿no? Que era la sala constitucional y la cuarta sala penal. Ujú. Hicimos resoluciones diciendo, por ejemplo, juzgando con perspectiva de género, juzgando con perspectiva de las personas con discapacidad. Emitimos la primera sentencia de lectura fácil un 25 de noviembre, un día naranja, un día de no violencia. Pero sobre todo, no solo era una sentencia de lectura fácil, sino además tuvimos un audio que era para una niña que realmente era una jovencita de 30 y tantos años biológicamente, pero intelectualmente tenía cuatro años más o menos, ¿no? Esta persona pues había sido abusada sexualmente y lo que decíamos que también tenía una discapacidad de lenguaje. Entonces decíamos, bueno, ¿y cómo vas a ver que le estamos haciendo caso? ¿Cómo vas a ver si no puede leer? ¿Cómo? Entonces lo que pensé en ese momento con la proyectista es, bueno, pues la mejor manera es una sentencia de lectura fácil, pero que se le grabara en un audio, ¿no? Y entonces se le hizo un audio y fue un audio leído por una niña. Entonces era una niña diciéndole a otra niña en su lenguaje, en su lectura de manera pautada, con algunas deficiencias a lo mejor, pero era ponerse los zapatos de esa chica que había sido violentada. Y después ya el tribunal sacó un videíto, no más gráfico, pero cuando se le notificó a la mamá,
la verdad es que la mamá lloró de la emoción y dijo, es la primera vez, después de un proceso largo que hemos tenido, que escuchan a mi hija y que sobre todo le dicen qué está pasando. Entonces, hemos trabajado a lo largo de este tiempo y con esa idea, en la actualidad, lo primero que hicimos llegar a la presidencia es idear una sala de lactancia, ¿no? Para las trabajadoras. No contábamos con una sala de lactancia, un lugar digno donde las madres trabajadoras pudieran tener este espacio dedicado para ellas, para extracción de leche, para amamantar a sus hijos. Entonces hicimos una sala de lactancia. Alguna otra cuestión que hicimos es políticas públicas dentro del Tribunal Superior para dedicadas sobre todo a las mujeres. Hace unos meses hicimos el primer juzgado para dictar órdenes de protección o especializado, que es el primero que hay en toda la República Mexicana. Alguien me decía, no, ya existe otro. Sí, sí, existían otros, pero este es un juzgado que opera 24/7, así lo mencionamos, ¿no? Es decir, no solamente opera en horario de oficina de 9 a 4 de la tarde, sino todo el día, o sea, nosotros dijimos 24 horas los 365 días, los 7 días de la semana, porque la violencia no tiene ni fecha ni horario, ¿no? Sino simplemente decimos, en cualquier momento puede haber un acto de violencia. Entonces, pudimos hacer este juzgado especializado en el que las mujeres pueden acudir si se sienten violentadas o piensan que tienen un miedo a ser violentadas y podemos dictar una orden de protección para que no sean violentadas. Es una de las acciones que hemos tenido. En próximos días vamos a tener un encuentro con varios colectivos aquí de la ciudad en el que podemos escucharlas, porque en esta administración todas las voces son y serán escuchadas, y con la idea de poder tener las áreas de oportunidad, ¿no? Y estamos sensibilizando a todos los que formamos esta gran familia del Poder Judicial, desde los oficiales judiciales, oficiales administrativos, auxiliares, jueces, actuarios, secretarios. Hace falta la sensibilización, o sea, el ser más humano, el trato más humano. Yo les decía que alguien que llega a un juzgado, pues no va por gusto a un juzgado, o sea, hay una necesidad de ir a un juzgado. Y lo más terrible es llegar a un lugar en el que ni los buenos días te den, en un lugar en donde te digan qué quieres, en lugar de decir, oye, ¿en qué te puedo ayudar? Brindarnos una sonrisa, tener espacios dignos. Por eso también hicimos la talacha en los juzgados, empezamos a hacer esta cuestión de ayudarnos entre nosotros, a colaborar en los espacios en los que trabajamos, que yo digo que los lugares donde trabajamos, que son casi 8 horas donde estamos, es importante tener a la gente contenta. Entonces, hicimos una cuestión de, pues, de cambiar, de hacer aseo, y todos, de verdad, todos, sin ser obligatorio, porque algunos decían, es que es obligatorio, no, es una invitación. Quien quiere puede acudir, quien no, no va a haber ninguna sanción. Y el fin de semana pasado estuvimos en los juzgados civiles y familiares del centro, y la verdad es que todos súper colaborativos, pintamos, estuvimos conviviendo también, que es parte del trabajo. Entonces, estamos haciendo muchas cuestiones, estamos dando cursos para juzgar con perspectiva de género, estamos haciendo capacitaciones para los jueces en cuestión de derechos humanos. Tenemos pensado hacer una feria de los derechos humanos, que la gente conozca, sobre todo también esa accesibilidad que debe de existir, ¿no? Anteriormente se buscaba un lenguaje rebuscado en las sentencias, que solamente los abogados conocían. Hoy en día lo que queremos hacer es llegar de manera más accesible a los ciudadanos, que son los que deben de entendernos, tener una manera más humana con ellos. Y es lo que estamos haciendo. Suena extraordinario, magistrada. La verdad es que se nota la sensibilidad que está permeando en el tribunal. Quisiera si me pudiera explicar un poquito más sobre este juzgado de protección. ¿Qué medidas puede otorgar a una mujer que se siente vulnerada o que siente que está en peligro de sufrir violencia? Claro, bueno, primero este juzgado que apenas está operando es un juzgado especializado en órdenes de protección. En el momento en que puede ser, porque su horario de trabajo es a partir de las 4 de la tarde a 9 de la noche, de manera presencial en los juzgados civiles y familiares del centro de Oaxaca, y pueden acudir por comparecencia, pero también pueden hacerlo a través de una llamada telefónica a Justiciatel,
en el que si una mujer se siente violentada, dicen, bueno, a lo mejor, ¿saben qué? Siento que mi esposo o la persona con la que vivo, no sé, tengo miedo porque ha sido muy violento y creo que va a lo mejor a golpearme, ¿no? Entonces, en ese momento nosotros con esa llamada le decimos, a ver, qué es lo que sucede? No, pues nos refiere la situación. Ah, no se preocupe, a lo mejor podemos mandar a la policía para que esta persona no se acerque, ¿no? ¿Qué otra cosa que te estamos viviendo? No, pues me sacaron de mi casa y no quieren que yo regrese al hogar. No, pues bueno, podemos acudir con usted para que a lo mejor regrese a su casa, saque sus pertenencias y emitimos esa orden de protección. ¿Qué otra cosa nos ha pasado, por ejemplo? No, pues es que rompieron todos mis documentos y entonces pues a lo mejor ya no voy a tener estos documentos. No, bueno, vamos a decirle a esa persona que ya no se acerque con usted para que no le pase, ¿no? Em, Hemos tenido muchos asuntos diversos, que de verdad es que yo justamente decía y comentaba que todas las mujeres hemos sufrido de violencia a lo largo de nuestras vidas, en algún momento de nuestras vidas, y que a veces pensamos que las personas con escasos recursos son las más vulnerables y a lo mejor las que tienen este tipo más constante. Pero de verdad que no es cierto. En todos los estratos sociales, ¿no? Económicos, sociales, políticos, existe la violencia. Entonces, el problema es reconocer que ellas sufren violencia. Y entonces, si ellos reconocen que sufren violencia, pueden acudir, que no solamente está el juzgado para dictar órdenes de protección, sino cualquier juzgado puede dictar una orden de protección, ¿eh? Ir a la presidencia municipal también puede, el síndico dictar una orden de protección, la fiscalía también puede dictar una orden de protección. Sin embargo, por los horarios es como nosotros vimos la necesidad de hacer un juzgado especializado para tal, ¿no? Pero esto es una constante. O sea, lo que queremos evitar es ya no exista la violencia. Nosotros decimos ya basta la violencia y con la idea de que con esto podamos frenar un poquito. Y es así como trabajamos, ¿no? Es un juzgado de 24/7 por medio de una llamada. En cualquier momento se solicita el apoyo o el auxilio de la policía y entonces es como las podemos proteger o evitar, ¿no? Ese miedo, esa angustia, el ser violentadas. Extraordinario. Magistrada, y también comentaba usted en su anterior intervención sobre hacer sentencias de lectura más fácil y cómo se logró acercar a una persona que tenía cierta, una edad distinta biológica y mentalmente. Eso me hace pensar un poco también en otro grupo vulnerable muy importante en Oaxaca, que son los grupos indígenas. ¿Cómo acercar la justicia indígena a nuestros grupos étnicos? Perfecto. Bueno, pues tenemos una sala indígena, que son una de las pocas salas. De hecho, el Estado de México tiene otra sala indígena. Nosotros estamos trabajando en esta cuestión del acercamiento a través de intérpretes, ¿no? Ujú. Estamos pensando también en que no solamente allegarnos a una cuestión solo del español, sino existen tantos tipos de lenguas que necesitamos que ellos también conozcan qué hacen en el tribunal, cómo se resuelven sus asuntos. Realmente podemos hablar de esto que llamamos con las personas con discapacidad, de ponernos en sus zapatos, ¿no? O sea, cómo llegar, que son lo que llamamos en el argot jurídico como los ajustes razonables del procedimiento. Entonces, se me ocurre en este momento a lo mejor que dependiendo al grupo indígena al que pertenecen, a lo mejor las resoluciones deben de ser de si ellos solamente hablan o se sienten de un grupo indígena, podrían ser las resoluciones, ¿no? Apegadas a su lenguaje, ¿sí? Entonces, tenemos que hacer, eso sí, pues cambiar esta constante y que ellos realmente nos entiendan, porque realmente ellos son los que necesitan saber de cómo están los asuntos. ¿Qué estamos haciendo también en cuestión de esto? Bueno, en cuestión de esto estamos teniendo más acercamiento con los peritos intérpretes. Ustedes conocen y ustedes saben en general, pues, aunque existe un grupo indígena como tal, por ejemplo, zapoteca, ¿no? Digamos así, que habla en lenguaje zapoteca, hay muchas variantes y no todas son iguales. Entonces necesitamos tener intérpretes que en el momento dado en el que tengamos a alguien que pertenece a ese grupo indígena,
realmente conozcamos y sepa él qué está pasando, ¿no? Por medio de su lenguaje. Entonces, sí es una tarea ardua, porque pues hay tantas variantes que no podríamos, ¿no? Intérpretes, pues no hay muchos, desafortunadamente, y hay varios procedimientos, inclusive en materia penal, que de repente pues resulta ser que el inculpado o la víctima no sabe ni qué está pasando porque pues no entiende, o sea, no entiende el español, sino simplemente solamente entiende su lengua indígena. Y entonces buscar a un intérprete que lleve esa misma variante es complejo. Si buscar a alguien que en todo caso, digamos, hable el zapoteco es complejo, ahora esa variante de ese grupo indígena es más complejo. Entonces lo que estamos haciendo es como ver de qué manera existen en otros organismos intérpretes. En mi caso, por ejemplo, en esta administración, pudimos contratar a una chica, fíjate, es una mujer indígena con discapacidad visual que nos está apoyando. Ella es de la Mixteca y nos está apoyando en algunas interpretaciones, ¿no? Ella nos va a apoyar también en cuestiones escritas, es pasante de derecho, entonces le dimos la oportunidad, es una muy buena oportunidad porque ella nos decía que ella cantaba en los camiones, que a eso se dedicaba a pesar de haber estudiado una licenciatura en Derecho. Entonces le dio la oportunidad y de verdad que es una mujer súper entusiasta y nos está ayudando mucho en estas cuestiones de entender, de saber y pues vamos a trabajar poco a poquito en esta cuestión. Extraordinario. Y en el mismo sentido, magistrada, a veces uno lee las noticias y se encuentra que hay, es más recurrente en los estados del sur, y eso a mí como oaxaqueño me duele un poco, el tema de justicia por su propia mano en las comunidades indígenas. ¿No cree usted que eso es un reflejo de que se ha dejado un poco de lado a la atención a estos tipos de grupos y por ellos prefieren tomar justicia por su propia mano? ¿Cree usted que haya alguna manera de recobrar su atención? Porque sin duda mejorar la infraestructura, tener intérpretes y una mejor actitud del tribunal ayuda a las personas que acuden a los tribunales a recobrar esa confianza. Pero ¿cómo hacer que más casos, que más personas lleguen a los tribunales y que no crean que recurrir a la justicia por su propia mano es la mejor forma de encontrar precisamente justicia? Yo creo que lo principal es tener una justicia accesible, ¿no? La accesibilidad no se refiere físicamente, ¿no? A lo mejor digo, bueno, poner un juzgado en tal parte donde está una comunidad indígena, bueno, ¿eso qué implica, no? Implica pues más personal, implica, pero ¿qué tal si nada más tenemos un asunto y a lo mejor en otra comunidad indígena tienen más asuntos? O sea, no solo se refiere a la accesibilidad física, sino se refiere a una accesibilidad en general, en todo el ámbito, en todo el paradigma. A lo mejor la accesibilidad podemos decir que pudiera ser si ellos tuvieran internet, pudiera ser más fácil la accesibilidad, a lo mejor por medios electrónicos, ¿no? Y bueno, eso ya nos lleva a otra cuestión. A lo mejor la accesibilidad por medio del lenguaje que nos puedan entender más fácil. No es lo mismo llegar en español que no entienden a alguien que sí domine tu lengua materna, ¿no? Entonces, podría ser otra opción. También que ellos conozcan nuestras resoluciones, es otra manera de que nos legitimen a nosotros como juzgadores. O sea, no es lo mismo que te platiquen a que tú lo vivas con algún compadre, algún conocido, el primo, de mi hermano, ¿no? Entonces, ellos dicen, no, sí me hicieron justicia, sí me explicaron, sí, bueno, ok. Es como vivirlo de palabra en palabra o de ser humano en ser humano, y eso ayuda también. ¿Qué otra cuestión? Pues bueno, sabemos las necesidades y carencias que hay en las comunidades indígenas. Entonces, yo les decía, por ejemplo, una cuestión, a ver, si una persona sufre violencia, una mujer, el único espacio donde puede ir sola es a un mercado, ¿no? Hay que llegar con ellas a un mercado porque es el único espacio donde ellas van a comprar sus cositas y a lo mejor se detienen, les llama la atención y entonces, a ver, bueno, explíquenme, ¿no? Que si me hacen esto, ¿qué puedo hacer? Entonces, hay que pensar en los espacios donde pudiéramos tener más accesibilidad, tanto de mujeres, hombres, niñas, niños, ¿no? Pensar en la forma en que sea más accesible, pero no solo jurídicamente, sino más accesible en cuestión de el diario o de la cotidianidad. Extraordinario. Si me permite cambiar un poco de tema, estábamos viendo también que hace un año hubo una reconfiguración del sistema local de impartición de justicia en Oaxaca,
desaparece el Tribunal Contencioso Administrativo y se crea un nuevo tribunal. ¿Usted cree, porque ha sido un debate a nivel nacional, no siempre si los tribunales administrativos deben o no estar dentro del Ejecutivo, deben de pertenecer al Judicial? ¿Qué opinión tiene usted al respecto? Bueno, yo siempre pienso que cada órgano es independiente, ¿no? Que si bien los tribunales administrativos tienen en cuestión de especialización o especialidad, la cuestión administrativa, por supuesto. Entonces, considero yo que sí deben de estar de manera separada, que no debieran de pertenecer al Poder Judicial, ¿no? Porque de verdad, o sea, es como yo les digo, un abogado no puede ser todólogo, es como un doctor. Un doctor, pues hay un especialista en, si me duele el estómago, tengo un mal en el estómago, pues bueno, voy a un gastroenterólogo, ¿no? Si me duele el oído y tengo una cuestión en el oído, pues bueno, voy a un otorrino. Lo mismo sucede con los abogados, o sea, no es que dominemos todas las materias, por supuesto que no las dominamos, o sea, tenemos como que digamos, decir, el bagaje jurídico en general en las licenciaturas, pero cada uno de nosotros va tomando una especialidad, ¿no? O sea, que si derecho penal, que si derecho familiar, derecho civil, entonces no podemos dominar todo. ¿Eso qué significa? Que necesitamos especializarnos, o sea, no es, dominamos todo y ya, ¿no? Por ejemplo, algo que a mí me llamó la atención en este momento es que nosotros tenemos juzgados civiles, familiares, oralidad mercantil y laboral en un juzgado de Huatulco. ¿Cuántas materias? Ah, y penal, ¿no? Y por si Del faltaba. anterior. Entonces digo, Dios mío santo, esto no puede ser, ¿no? Esto no puede ser porque son tantas materias en un juez que ve todas esas materias, pues, ¿cómo le hace? Entonces, necesitamos especializarnos, pero sobre todo también ser conscientes de las necesidades y las carencias que cada uno de nosotros tiene. Entonces, el tener juzgados administrativos los hacen solamente especializados en eso, son un órgano totalmente autónomo y los hace más específicos y sobre todo diría yo, con una eficiencia, ¿no? O sea, son más eficientes, son más rápidos y conocen la materia. Y al no pertenecer al tribunal, al Poder Judicial, pues eso es parte de su autonomía y parte de su independencia, ¿no? Por ejemplo, antes la cuestión laboral no pertenecía al Poder Judicial, hasta hace poco una reforma. O sea, pertenecía al Ejecutivo. Hoy en día pertenece a nosotros, ¿no? Pero esa es una cuestión a nivel federal. Y entonces ya nosotros tenemos juzgados laborales que pertenecen al Poder Judicial del Estado. Sí, claro. Y en el mismo sentido de especialización que usted menciona, es interesante y nos recordaba hace un rato que usted también fue parte de la Sala Constitucional de Oaxaca. ¿Qué experiencia nos puede compartir de esta etapa de su carrera judicial? Pues bueno, fíjense que Oaxaca es uno de los estados, Veracruz tiene, Puebla estaba por crear una y algunos otros estados que no recuerdo ahorita el nombre, pero tienen salas constitucionales. Oaxaca es una de las que tienen, pero aparte no es que tenga solamente una sala especializada, o sea, tenemos una sala formada por 3 magistrados que están fijos para estudiar estos asuntos en materia constitucional. Hay algunos poderes judiciales que tienen salas constitucionales, pero se integran cuando llega un asunto constitucional. Entonces, nosotros somos algo muy, muy específico, pero además nosotros tenemos un procedimiento que es el juicio para la protección de los derechos humanos, sui generis. Nadie más lo tiene. Zacatecas es uno de los que estaba muy interesado en implementarlo. Incluso tuvimos entrevistas y todo. Incluso creo que me atrevo a decir que ya tienen su ley, ¿no? O su ley reglamentaria, porque nosotros tenemos este juicio para la protección que no hay en ningún otro estado, ¿no? En el que una recomendación la pueden hacer jurisdiccional, es decir, ya no es opcional su cumplimiento, sino se vuelve coercivo, ¿no? O sea, obligación de cumplirlo por la autoridad responsable. Entonces, esto es algo súper importante porque es el único país que lo tenemos, el único. Entonces, muchos de los violaciones de derechos humanos que llegan a través de un juicio para la protección, pues existe una consecuencia jurídica y obligamos a la autoridad responsable a cumplir esa recomendación emitida por, en sus casos, en este caso, la Defensoría, ¿no? De los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca.
Entonces, es una cuestión muy particular del estado de Oaxaca. Y en su experiencia, y pues tomando en consideración que la mayoría de las constituciones locales tienen o contienen un apartado de derechos fundamentales, ¿no cree usted que debería de ser algo que debería permear en todas las entidades federativas? Digo, a cada uno hay que respetar las autonomías, ¿no? Pero, ¿no sería algo deseable? Sería muy interesante, ¿eh? Sobre todo la cuestión de que ya no sea como una facultad decidir si se cumplen o no las recomendaciones, sino volverlas realmente obligatorias, ¿no? Eso ayudaría mucho. Pero ahora sí que depende de cada uno de los estados de la República y tendrían que implementar primero salas constitucionales locales y tendrían que implementar una ley reglamentaria, la constitución, reformarla y todo lo demás, todo un proceso, ¿no? Entonces ya ahí sí estaría súper, pues interesante, pero cada uno de los estados de la República y los que tienen salas constitucionales tienen a lo mejor algunos otros mecanismos de protección de los derechos humanos. Sí, sin duda, algo así creo que ayudaría a legitimar o a mejorar la confianza del público en la justicia local, que en general no se tiene la misma certeza de protección que se tiene cuando se habla de justicia local que cuando se habla de justicia federal. Y sin duda este tipo de mecanismos ayudarían a legitimar y a recobrar la confianza del público en los tribunales locales. Y eso me lleva a mi última pregunta, magistrada, que le agradezco la verdad su tiempo. Existe una organización de tribunales superiores de justicia. ¿Cuáles son los retos que ven en su totalidad para la justicia local? Bueno, ahorita la CONATRIP, que próximamente vamos a reunirnos todos los presidentes de todos los poderes judiciales de los estados, el principal reto que ahorita tenemos es la prisión, ¿no? Preventiva. Esto es una cuestión que pues, se ha dicho mucho al respecto y estamos viendo las consecuencias de que ya no sea oficiosa. Y la verdad es que hemos visto lo que va a generar, ¿no? O sea, todo lo que, primero la solicitud del cambio de la medida cautelar, que eso, pues todo el mundo va a solicitar la medida, el cambio de la medida. Dos, pues ya no se va a dar prioridad a estar en prisión, ¿no? Y eso significa que se tendría que cambiar las medidas y a lo mejor la cuestión de las policías, ¿no? Alguien mencionaba, dice, pues es que tenemos tan poquitos policías y por decir algo, un policía tendría que cuidar a una persona cuando pudiera cuidar en una calle a cuántos, ¿no? Al día. Entonces, eso, ¿cómo, qué consecuencia va a tener? ¿No? Es lo que decíamos también. O sea, estamos viendo como que esto va a ser un problema. ¿Qué otra cuestión? Pues estamos viendo las cuestiones presupuestarias que todo el mundo las tiene. También estamos con la idea de hacer cuestiones para los grupos vulnerables, sobre todo el poder brindar justicia o aplicar la justicia o administrar justicia con perspectiva de las personas con discapacidad, con la perspectiva de género, que eso es lo que es un tema muy importante y pues con la idea de crear alianzas entre todos nosotros, porque pues venimos o traemos un reto súper importante, que es el nuevo Código de Procedimientos Civiles y Familiares, que es un reto para todos los poderes judiciales y sobre todo porque, a diferencia del penal, del acusatorio que se dio hace unos años, pues sí había como la cuestión presupuestal. Hoy en día esta cuestión presupuestal pues no la tenemos desde el inicio. Entonces es un reto porque aparte es emigrar a todo lo digital, a sistemas y eso pues sale un poquito o un mucho caro, ¿no? Entonces todos tenemos este reto y la idea es conjuntarnos y hacer equipo entre todos y poder aportar cada uno su granito de arena. Claro. En el tema que menciona de la cuestión presupuestaria, ¿usted cree que es necesario que se garantice un mínimo del presupuesto del Estado para el Tribunal Superior de Justicia? ¿Usted cree que eso abona a su autonomía y a su independencia o eso no es necesario? Es que es necesario, ¿no? La cuestión presupuestal es necesaria para poder llegar a lograr objetivos, ¿sí? Eso es algo que todos, de verdad que es un tema en común con todos los poderes judiciales de toda la República, porque sobre todo la gran mayoría del presupuesto se ocupa para el pago de sueldos Ujú. y la gran mayoría tenemos una cuestión en cuanto a la operatividad. Entonces, eso complica un poquito más. Claro que
por eso está la CONATRIB, en donde compartimos todas estas situaciones y decimos cómo podemos ayudar, cómo podemos mejorar el intercambio de ideas, el intercambio. Y o así que cada gobierno puede apoyar y aportar en la manera en que ellos tengan sus prioridades. ¿Pero usted cree que debería un tribunal tener un porcentaje mínimo garantizado del presupuesto de la entidad federativa? Claro, esto es algo que se ha llevado de verdad no solamente en este momento como tú me lo estás preguntando, sino realmente es un tema que todos nos planteamos, ¿no? O sea, debería de existir un porcentaje como fijado en general para todos los poderes judiciales. Yo diría que sí, ¿no? Pero es algo que cada poder judicial tendría que valorar y plantearse, ¿no? Y sobre todo cada gobierno del estado. Sí, claro. Y es que la verdad su última respuesta me dio más, curiosidad, inquietudes sobre la administración de justicia. Y lo último que ahora sí le prometo que le pregunto es el tema de la prisión preventiva oficiosa. ¿Cuál es el impacto real en la justicia local en Oaxaca? Pues primero que nos van a pedir muchos cambios de medidas, ¿no? Si esto llega a salir como tal, muchos van a solicitar los cambios de medida. Por supuesto que se van a generar más audiencias. Por supuesto que tendríamos que checar la situación de cada asunto en particular y ver las consecuencias y sobre todo lo que trae en general. O sea, cada asunto es particular, cada asunto hay que estudiarlo de manera concisa, efectiva y ver las posibilidades que hay. Eh, yo siento que eso es, ¿no? Principalmente, un estudio que hay que ser pormenorizado para cada por cada cuestión o por cada caso concreto. Y que sí nos va a traer complicaciones, sí nos va a traer complicaciones porque son muchos los que están en prisión y a lo mejor, pues muchos, por supuesto, que quieren salir. Claro. Pues magistrada, muchísimas gracias por sus respuestas. ¿Le gustaría agregar algo más a esta entrevista para nuestro auditorio? Pues les agradezco la entrevista. Esperemos que estos temas y sobre todo la sensibilización, sobre todo el ser más humanos, seres más empáticos con los ciudadanos y sobre todo los que nos piden justicia, no solo permee aquí en Oaxaca, sino en general, y que seamos más sensibles. Yo digo que en esta administración nuestro lema es una justicia accesible, inclusiva, sensible y con responsabilidad social. Genial. Pues muchísimas gracias, magistrada. Le deseamos éxito en el resto de su encomienda y sobre todo éxito en todos esos proyectos que están implementando y que seguramente ya se reflejan los resultados para los justiciables. Muchísimas gracias. Muchas gracias, les agradezco la entrevista, que estén muy bien y saludos a todos. Gracias.